Bien, bienvenidos nuevamente a esta sesión número 22. Esta es una sesión que la hemos titulado Accidentes del sustantivo. Eh, Esta es una iniciativa, como ustedes saben, del doctor Giancarlo García Guadalupe y como parte de esta iniciativa vinculada con el área del lenguaje, la idea es explicar siempre las preguntas de los exámenes de admisión anteriores que hayan sido propuestas, digamos, en el marco de aspectos o conceptos vinculados con el lenguaje. En esta ocasión, en esta sesión, que es la sesión 22, nosotros hemos identificado como parte de esta iniciativa que no hay preguntas directamente involucradas con este tema, es decir, preguntas que, por ejemplo, te soliciten que indiques cuántos accidentes gramaticales puede tener el sustantivo, ¿de acuerdo? No, en ese sentido, no tenemos, digamos, preguntas directas. Sin embargo, hemos podido identificar que para resolver los diferentes exámenes de admisión anteriores de San Marcos, para poder hacer ello es necesario tener también cierto conocimiento sobre los accidentes del sustantivo o sobre los accidentes gramaticales acerca del sustantivo. Es decir, hemos creído por conveniente em, formar, crear esta sesión con este tema. Porque si bien es cierto, en los diferentes exámenes de admisión de San Marcos no existen preguntas que estén directamente involucradas con este tema, también es verdad que muchas de las preguntas involucradas con temas que tienen que ver con eso, por ejemplo, concordancia nominal o concordancia verbal, cuando veamos los accidentes del verbo, por ejemplo, estos temas para poder resolver esas preguntas que tienen que ver directamente con lo que es concordancia, se requiere cierto conocimiento sobre los accidentes del sustantivo, es decir, el estudiante que vaya a rendir un examen de admisión en general tiene que tener un conocimiento global, vasto, digamos, relativamente suficiente, compacto, sobre diferentes temas que están implicados en los exámenes y puntualmente en las preguntas de los exámenes de admisión de San Marcos. Bienvenidos entonces a esta sesión número 22 que procura formarnos para poder responder en general preguntas vinculadas con este tema. Preguntas no directamente, como ya lo hemos indicado, pero sí esta sesión va a ser muy provechosa porque nos va a permitir enterarnos un poco más acerca de cuáles son los accidentes del sustantivo y cómo son además estos accidentes. Bienvenidos entonces a esta sesión 22, iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Vamos a empezar recordando, vamos a empezar recordando qué es el sustantivo, ya que en esta sesión 22 vamos a hablar sobre los accidentes del sustantivo, conviene recordar qué es el sustantivo o de qué hablamos cuando hablamos acerca del sustantivo. Recordarán ustedes que nosotros habíamos elaborado una clase previa, una sesión sobre este tema, que fue la sesión 21. En la sesión 21, nosotros conversamos sobre el sustantivo y sobre las diversas clases de sustantivos. Por ejemplo, hablábamos de los sustantivos comunes, de los sustantivos propios, concretos, abstractos, colectivos, etcétera.
Entonces vamos a recordar un poco, ya, dado que vamos a hablar acerca de los accidentes del sustantivo, vamos a recordar un poco qué es el sustantivo. Aquí hemos recogido una pequeña definición, más bien hemos elaborado una definición breve, sucinta, pero muy transparente. Vamos a darle lectura para luego hacer el comentario respectivo. El sustantivo, dice aquí, es una categoría gramatical que designa seres, objetos, lugares, ideas o sentimientos, funcionando como núcleo del sujeto en una oración. Puede ser clasificado según su significado en propios o comunes, concretos o abstractos, contables o incontables, entre otros. Entonces, cuando hablamos del sustantivo, estamos hablando de una categoría gramatical. Este es un concepto que ha sido creado en el contexto de la gramática. Cuando hablamos de gramática aquí, estamos hablando de un conjunto de reglas, digamos, de un conjunto de pautas, de observaciones que de alguna forma objetivizan mucho más lo que se sabe sobre esa lengua. Cuando hablamos de gramática aquí nos referimos a un conocimiento lingüístico objetivo, visible objetivamente, ¿no? A la luz de descripciones, pautas y observaciones. Pues cuando se dice que el sustantivo es una categoría gramatical, lo que estamos diciendo es que el sustantivo es un término que ha sido creado para la descripción gramatical de las lenguas. En nuestro contexto decimos que un sustantivo puede ser un ser vivo y dentro de los seres vivos pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser plantas también. El sustantivo puede tener como referente también objetos, cosas, lugares, o sea, espacios, ideas o sentimientos. Vamos a ver algunos ejemplos de las clases de sustantivos. Estamos recordando, ¿no? Una clase anterior, por ejemplo, habíamos hablado de los sustantivos comunes, ¿no es cierto? Y habíamos indicado que los sustantivos comunes son son aquellos sustantivos que tienen, digamos, son aquellos sustantivos que no son propios o son aquellos que no tienen un referente único. Más bien son aquella clase de sustantivos cuyos elementos, digamos, no se distinguen unos de otros. O sea, no hay un único referente en esta primera clase de sustantivos. Por ejemplo, la escuela está cerca de mi casa. En esta oración, la escuela está cerca de mi casa. En esta oración, la escuela, vamos a decir que escuela es un sustantivo común porque no tiene especificidad. Con el término o con la palabra o voz, escuela, no estamos especificando cuál es el referente de este, o sea, cuál es el referente preciso, porque podría ser la escuela 2 de Mayo, la escuela Dora Mayer, la escuela General Prado, o sea, pueden ser múltiples escuelas en términos más puntuales. Sin embargo, como no dice eso, simplemente dice la escuela está cerca de mí. O sea, es cualquier escuela, ¿de acuerdo? En ese sentido, hablamos de un sustantivo común. También, recordando, habíamos comentado acerca de los sustantivos propios. Carlos viajó a París en verano. Vamos a decir que Carlos es un sustantivo propio. Vamos a decir que lo es en virtud de que el referente es una persona, pero no es cualquier persona. Es una persona cuyo nombre en rigor es Carlos. Eso hace que este sustantivo,
que en este caso es un antropónimo, haga que el referente sea único, puntual o preciso, a diferencia de los sustantivos comunes, que más bien son generales, globales, inespecíficos, en este sentido. A ver, los sustantivos propios son bastante puntuales. Si uno pregunta quién viajó a París en verano, la respuesta es Carlos. Entonces, Carlos es un sustantivo propio, es el nombre de una persona. Quien haya viajado aquí es Carlos y solo él, por eso decimos que es un nombre propio. Cuando hablamos ahora de sustantivos concretos, que es otra clase de sustantivos, lo que estamos diciendo aquí es que esta categoría o este grupo de sustantivos, los sustantivos concretos, son sustantivos o constituyen una clase que se puede percibir mediante los sentidos. Es decir, cuando uno señala y dice, este es un sustantivo concreto, como reloj, por ejemplo, lo hacemos en virtud de que el reloj tiene realidad material, es decir, tiene una realidad que es perceptible por el ser humano. Si no fuera así, no podríamos decir que esto es reloj, ¿no es cierto? Por esa razón, cuando hablamos de sustantivos concretos, estamos hablando de aquella clase de sustantivos que tienen realidad material y esta, evidentemente, puede ser perceptible por el ser humano. Eso es un sustantivo concreto. Claro, aquí puede ser reloj, eh, puede ser, o sea, si nos ponemos a pensar en sustantivos concretos, puede ser cualquier objeto de nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, un escritorio, una mesa, una silla, una cama, la casa, la puerta, el piso. Son sustantivos concretos porque son físicamente perceptibles, ¿no? Se pueden percibir mediante el órgano de la vista o pueden también percibirse mediante otro tipo de órganos, por ejemplo el tacto de repente, ¿no? O sentidos en este caso. De eso hablamos en función de los sustantivos concretos. Entonces, hasta aquí, recordando, hemos visto que el sustantivo se divide en ciertas clases comunes, propios y concretos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay más clases de sustantivos. Por ejemplo, tenemos también los sustantivos abstractos. Los sustantivos abstractos, en contraparte con aquellos de índole común, estos sustantivos abstractos carecen de una realidad material, es decir, físicamente no son perceptibles por el ser humano, ¿no? Cuando hablamos de perceptible, principalmente nos referimos a los sentidos, o sea, no pueden ver, son sustantivos cuyos referentes, las cosas que designan en el mundo real, entre comillas, no se pueden ver o no se puede, o sea, digamos, eh, no se puede ver, no se puede escuchar, ¿no? No se puede tocar. En este sentido, la paciencia, por ejemplo, en 4, la paciencia, dice aquí, la paciencia es una gran virtud. Vamos a decir que paciencia aquí es un sustantivo abstracto, en tanto no tiene una realidad material. O sea, la paciencia yo no la puedo tocar, no la puedo ver, no la puedo sentir, la paciencia. O sea, es algo que nosotros comprendemos, razonamos, es un concepto que lo entendemos sin tocarlo o sin experimentarlo, como experimentar
otra clase. Yo sé, por ejemplo, lo que es una pelota, ¿no? Y sé qué es una pelota porque he jugado con ella, la he tocado, la he pateado, eh, la he sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando juegas fútbol o fulbito, sabes lo que es una pelota. Y sabes también lo que es una pelota en mal estado, sabes lo que es una pelota desinflada, sabes lo que es una pelota dura frente a alguna otra que de pronto es más suave. Entonces, claro, la- este ejemplo de la pelota es un sustantivo común, pero hay otros sustantivos que son abstractos, que en ese sentido no tienen una realidad material y no son perceptibles. La paciencia, por ejemplo, la felicidad, o sea, los sentimientos o las emociones también, el enojo, la zozobra, por ejemplo, ¿no? La sorpresa, etcétera. Bien, entonces, además de los sustantivos abstractos que no tienen una realidad corpórea, están los sustantivos individuales. Cuando hablamos de los sustantivos individuales, estamos hablando de aquellos sustantivos, estamos hablando de aquellos sustantivos cuyos referentes designan una sola entidad. Por ejemplo, el soldado marchó con valentía. En una expresión como el soldado marchó con valentía, soldado, desde ese punto de vista, es un sustantivo individual porque el referente de este sustantivo, soldado, o sea, el referente de esa palabra, a lo cual refiere o lo que refiere esa palabra, indica solamente a una persona o implica solamente a una persona. Entonces vamos a decir que es en ese sentido un sustantivo individual porque lo que denota, al fin y al cabo, es solamente uno, que es distinto de otra clase de sustantivos que más bien el referente no es uno, sino son varios. Por ejemplo, estamos hablando, estamos hablando de los sustantivos colectivos. Cuando uno escucha o produce una oración como seis, la orquesta interpretó una hermosa sinfonía. Cuando nosotros escuchamos esta expresión, esta oración en particular, la orquesta interpretó una hermosa sintonía. El referente de la palabra orquesta, a lo que refiere la palabra orquesta, se vincula con un conjunto de personas que hacen música, ¿no? Uno escucha o lee, ¿no? O de repente produces, o sea, hablas y dices orquesta. Inmediatamente activamos, cuando uno escucha la palabra orquesta, inmediatamente activamos una serie de imágenes que tienen que ver probablemente con la persona que canta, la persona que toca un piano, la persona que toca otros instrumentos. O sea, hablamos, mentalmente entendemos que orquesta se refiere a un conjunto de personas que hacen música, ¿no? A un equipo musical, por así decirlo. Entonces, esto es para recordar un poco lo que veíamos, para recordar y para esclarecer aún más lo que veíamos en la clase o en la sesión anterior, que es la sesión 21, cuando hablábamos acerca de el sustantivo y las diferentes clases de sustantivo, comunes, propios, concretos, según esa PPT,
y luego aquí abstractos, individuales y colectivos, ¿no? Eso es para recordar un poco, ¿no? Y poder ahora hablar propiamente de los accidentes del sustantivo. Aquí hay una definición general de los accidentes del sustantivo para que pueda tenerse en cuenta. Vamos a leer para luego hacer un comentario. Definición general. Los accidentes del sustantivo son las variaciones que éste puede presentar en su forma para expresar ciertas características gramaticales. En español, los sustantivos tienen dos accidentes principales, que es lo que vamos a ver en un momento, ¿no? Pero vamos a volver a leer esta cita para darle un poco más de sentido. Los accidentes del sustantivo son las variaciones que éste puede presentar en su forma para expresar ciertas características gramaticales. En español, los sustantivos tienen dos accidentes principales. Bien, vamos, esta es una definición general. Vamos con una definición más bien gramatical. ¿Cómo podemos entender los accidentes del sustantivo desde un punto de vista más gramatical, más pegado a la gramática? ¿De acuerdo? En este caso, la gramática del español. Vamos a leer para luego poder hacer el comentario. Dice aquí, dice, a ver, en la gramática del español, los accidentes del sustantivo son los rasgos flexivos que afectan su estructura y determinan su concordancia con adjetivos y determinantes, principalmente en cuanto a número, singular o plural, y género, masculino o femenino. Vamos a esclarecer mejor esta situación. Para ello vamos a volver a leer. En la gramática del español, los accidentes del sustantivo son los rasgos flexivos que afectan su estructura y determinan su concordancia con adjetivos y determinantes, principalmente en cuanto a número, singular o plural, y género, masculino o femenino. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el marco de esta definición gramatical, en español básicamente tenemos dos accidentes del sustantivo, básicamente, ¿no? El primer accidente es el que vamos a- a destacar en amarillo, ¿ya? Vamos a destacar en amarillo el primer accidente, ¿no? Que es el número. Y un accidente número dos en español es el género, que en este caso vamos a destacarlo en verde. Como podemos intuir, cuando hablamos de número, estamos hablando de singular o plural, o sea que los sustantivos pueden variar en función del número. Los accidentes del sustantivo tienen que ver con las variaciones, con cómo el sustantivo varía. Entonces, el sustantivo puede variar según el número, puede ser un sustantivo singular o puede ser uno plural. Por supuesto, el sustantivo no solo varía en número, sino también en género. Es decir, mediante esta categoría gramatical podemos encontrar sustantivos en el español cuyo género sea masculino o género sea femenino. En cualquier caso, para tener esto, digamos,
claro, vamos a señalar que los accidentes del sustantivo tienen que ver con las variaciones que pueden aparecer en el sustantivo. Y este sustantivo puede variar en función de dos aspectos, número y género. ¿De acuerdo? Así hay que entenderlo. Ahora, hay una definición también funcional sobre los accidentes del sustantivo. Esta es una definición muy interesante también para ir introduciendo el tema. Vamos a leer. Dice aquí, definición funcional. Los accidentes del sustantivo son los cambios, dice aquí, que éste sufre en su forma para indicar cantidad, número y clasificación según el género gramatical, lo que permite su adecuada integración en la estructura sintáctica de la oración. Entonces, nuevamente, yo quisiera que esto quede bastante claro. Cuando hablamos de accidentes del sustantivo, estamos hablando de los cambios. Un accidente del sustantivo es un cambio, así de simple. Ahora, estos cambios pueden ocurrir en virtud de la cantidad, o sea, el número, o pueden variar según el género gramatical, ¿no? Según el género, en este caso. Me parece que esta es una definición un poco más funcional, ¿no? Pero igual las definiciones hasta el momento son interesantes. Un aspecto que podemos comentar aquí, hemos elaborado una definición para efectos pedagógicos, una definición más bien didáctica, porque probablemente cuando uno consulta esos temas pueden ser un poquito complicados. Así que desde un punto de vista didáctico, vamos a señalar lo siguiente respecto de los accidentes del sustantivo. Vamos a señalar que son modificaciones, ¿no? Que es una idea que más o menos estábamos manejando anteriormente, ¿no? Cuando hablábamos de los accidentes del sustantivo, estábamos hablando de cambios, estábamos hablando de variaciones, y ahora, con esta definición didáctica, hablamos de los sustantivos, de los accidentes o de los accidentes del sustantivo en términos de modificaciones, que éste puede tener, o sea, el sustantivo se puede modificar, que éste puede tener si se refiere a uno o varios elementos, número, y según si es masculino o femenino, género, lo que influye en su relación con otros elementos de la oración. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos dado algunas definiciones sobre los accidentes del sustantivo. Hemos procurado dar una definición general, ¿no es cierto? Pero vamos a ir resaltando algunas partes para que puedan ver ustedes que a pesar de las definiciones que se han elaborado, todas estas definiciones tienen algo en común. Hay un punto que permite abordarlas en forma conjunta. Por ejemplo, cuando se habló de los accidentes del sustantivo, a partir de una definición general, decíamos que los accidentes del sustantivo son las variaciones, ¿no es cierto? Definición general, accidentes del sustantivo son variaciones. Cuando vimos luego una definición gramatical, ¿no? Eh, ya se vio, digamos, algo un poquito diferente, rasgos flexivos que afectan.
¿no? Vamos a colocar rasgos flexivos que afectan. Es decir, estos accidentes cambian, varían, que es una idea que estamos más o menos, digamos, rescatando, ¿no? Porque hemos dicho que los accidentes generan variaciones en el sustantivo, hemos dicho que los accidentes afectan, o sea, que de alguna forma influyen y cambian al sustantivo. Luego también hemos podido identificar en el marco de esta otra definición que los accidentes tienen que ver con un cambio. También desde una definición más didáctica hemos dicho que los accidentes forman parte de una modificación. Hablar de accidentes del sustantivo es hablar de modificaciones en él. Así de simple. Ahora, vamos a tratar con un poquito más de detalle cuáles son estos accidentes que ya lo hemos mencionado. Hemos mencionado que estos accidentes del sustantivo son dos. Es decir, que en la Real Academia Española, en los textos publicados por la Real Academia Española, por ejemplo, textos como la ortografía, la gramática, lo que estamos asumiendo aquí es que el género es un, es un primer accidente, ¿no? Pero según la gramática, nosotros distinguimos entre género masculino y género femenino. Es decir, que los sustantivos varían según el género. Entonces, no es lo mismo un sustantivo en masculino que un sustantivo en femenino. Definitivamente no es lo mismo. Por supuesto que intuitivamente, digamos, los hablantes podemos tener cierta conciencia de cómo un sustantivo tiene forma de masculino y cómo un sustantivo tiene forma de femenino. Por supuesto que sí, ¿no? Pero esto que estamos haciendo aquí básicamente es objetivizar ese conocimiento lingüístico que como hablantes tenemos del español. Ese conocimiento lingüístico lo estamos haciendo más objetivo y decimos que los hablantes tienen un conocimiento lingüístico sobre los sustantivos y sobre sus accidentes. Uno de esos accidentes es el género. Y el género en español puede ser masculino y femenino. Cuando hablamos de masculino, dice aquí, se usa para designar sustantivos que terminan generalmente en o, ¿no? Vamos aquí a destacar esta parte. Los sustantivos masculinos, en cuanto al género, terminan por lo general en o, aunque hay excepciones. Puede acompañarse de los artículos el o un. Por ejemplo, en uno dice gato. Bueno, gato acaba en o, ¿no? Vamos a destacar aquí. Gato es un sustantivo masculino. Eh, Ahora, lo que se nos dice aquí es que los sustantivos masculinos generalmente acaban en o, pero también se señala que existen ciertas excepciones, es decir, que hay sustantivos que se conciben como masculinos o funcionan como sustantivos masculinos, pero no acaban en o. Este es el caso de, por ejemplo, mapa, ¿no? Porque si ustedes se fijan, gato acaba en o, ¿no es cierto? Libro también. Luego del libro viene zapato, también acaba en o. Es decir, el gato, el libro, el zapato, sustantivos masculinos. Pero aquí mismo se nos dice también
que hay sustantivos que no acaban en O, pero que a pesar de eso son masculinos. Por ejemplo, mapa. La palabra mapa es un sustantivo masculino. ¿Cómo sé yo que es masculino? Porque yo puedo decir el mapa que me dieron, o el mapa que recibí, o nos falta el mapa, perdimos el mapa, extraviamos el mapa y la persona que iba con él. O sea, en cualquier caso, mapa es masculino, pero no acaba en O, acaba en A. Hay excepciones también en ese sentido. O problema. Problema también acaba en A, ¿no? Entonces uno dice el problema. El problema es que no decimos la problema o la mapa, a pesar de que las palabras acaban en A. No hablamos en esos términos. Entonces, una primera forma en la que el sustantivo varía es a través del género. Y a través del género, el sustantivo puede variar en masculino: gato, libro, zapato, mapa, problema. O puede variar en femenino también, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí dice, se usa, estamos hablando del femenino, se usa para designar sustantivos que suelen terminar en A, aunque hay excepciones. Vamos a colocar aquí las excepciones tanto del masculino como el femenino en color turquesa. Sabemos que destacamos toda la palabra, porque toda la palabra se concibe como un sustantivo masculino. Toda la palabra ¿de acuerdo? Toda la palabra se concibe como un sustantivo masculino: mapa y problema. Entonces, si ustedes se fijan luego en femenino, que es otra forma en la que pueden variar los sustantivos, es decir, está dentro del accidente del género, dice aquí, se usa para designar sustantivos que suelen terminar en A, ¿no? Entonces, miren, por eso decimos que el género es un accidente del sustantivo, porque el género hace que el sustantivo varíe. El sustantivo puede variar en O, que está en color turquesa, o puede variar en A en cuanto al femenino. Aunque por supuesto hay excepciones, dice aquí, ¿no? Se cumple, por ejemplo, en gata, ¿no? Gata es un sustantivo femenino que acaba en A, ¿no? La gata, además. Mesa, mesa también es un sustantivo femenino. O casa, la casa, también acaba en A, ¿no? Y es un sustantivo femenino. Pero te dice, hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Foto de fotografía. Bueno, aquí hay un acortamiento, ¿no? Recordarán ustedes la clase que nosotros tuvimos una sesión sobre los procesos de formación de palabras, que fue la sesión número 20. En la sesión número 20 tratamos sobre los procesos de formación de palabras y con ellos hablábamos del acortamiento. Pero la palabra foto es una palabra que se ha formado a partir de un proceso de acortamiento. Pero foto, dense cuenta que foto acaba en O, pero a pesar de eso es una palabra o es un sustantivo en femenino. Ahora, claro, de repente uno puede decir, bueno, pero originalmente acababa en A, o sea, realmente no es una excepción. Ahorita lo ves en O porque, bueno, se ha reducido, pero originalmente acababa en A. Entonces, ¿dónde está la excepción? Si lo quieres ver así, lo puedes ver en la palabra mano, por ejemplo. Mano sí no es ningún acortamiento. No es que mano haya devenido de manografía. O sea, en foto sí, ¿no? Foto devino de fotografía, se acortó, pero mano no. Ahora, a pesar de que mano es tal cual la palabra mano y acaba en O,
o sea, es femenino, porque es la mano. Entonces, esto es para entender un poco que el género permite que los sustantivos cambien, varíen o se flexionen. Se puede flexionar en masculino o en femenino, con O para masculino regularmente, con A para femenino también por lo general. Bien, no obstante, podemos reconocer también algo que podríamos denominar como un tipo número 3 de género. Es decir, en los sustantivos podemos reconocer al masculino, lo que podríamos señalar como masculino o femenino, pero podríamos hablar también de un género común, en el caso del español. Por ejemplo, vamos a leer esta parte. Se usa para sustantivos que tienen la misma forma para ambos géneros, diferenciándose solo por el artículo. Nuevamente, cuando hablamos de un sustantivo de género común, o sea, no es que el sustantivo sea masculino como el problema, gato, ¿no? O sea, femenino como la gata, la fotografía, la mano. Más bien, estamos hablando de sustantivos que admiten ser al mismo tiempo femenino y masculino. Es decir, son sustantivos que no cambian. O sea, que pueden funcionar como femenino o como masculino, pero no necesitan cambiar a para femenino o U o para masculino. No existe la necesidad de que el sustantivo, en este sentido, sufra ese accidente. O sea, no varía. Y a esta clase de sustantivos, que vamos a decir que son invariables respecto de sus terminaciones, son femeninos y al mismo tiempo son masculinos. O sea, nos sirven a los hablantes para señalar el género. Vamos a decir que son sustantivos de género común. Por ejemplo, estudiante, artista, testigo. Cuando pensamos en la palabra estudiante, no decimos estudianta para la mujer, o estudianto para el hombre, o artista para la mujer, artisto para el hombre, o testigo para el hombre, testiga para la mujer. Bueno, al menos en estos tiempos no hacemos eso. Y digo en estos tiempos porque posteriormente puede haber aquí un proceso de, digamos, de gramaticalización, probablemente, o un proceso de generalización a partir de los morfemas de género masculino y femenino. O sea, el género común permite caracterizar aquellos sustantivos que admiten tanto la forma femenina como la forma masculina. Y esta admisión ocurre por el empleo de determinantes o artículos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la palabra estudiante, para saber si el referente es una mujer, decimos la estudiante. O por el contrario, si queremos referir a un varón, a un hombre, diríamos el estudiante. Y lo propio ocurriría con las voces o términos artista y testigo. El artista o la artista, el testigo o la testigo. Da exactamente lo mismo, por así decirlo, porque estas palabras admiten un género común. La diferencia está en el empleo del determinante o artículo. El, la, ¿no? El para masculino, la para femenino. Esto es el género común. Ahora, también está lo que se puede denominar como el género epiceno. Dice aquí, ¿no? Epiceno. Cuando hablamos del género epiceno, dice, se usa para sustantivos que tienen un solo género gramatical, aunque se refieran a seres de ambos sexos, para especificar se añade macho o hembra, ¿no? Nuevamente, se usa para sustantivos que tienen un solo género gramatical, aunque se refieran a seres de ambos sexos. Por ejemplo, águila.
De repente uno podría pensar, bueno, águila solamente tiene género gramatical femenino, porque diríamos, águila, pues no, ese femenino. Sin embargo, con el término águila, a pesar de tener un género gramatical femenino, eh, los referentes de águila pueden ser machos o pueden ser hembras. Lo propio ocurriría con hormiga, ¿no? Gramaticalmente, la palabra hormiga tiene género femenino, porque decimos la hormiga, ¿cierto? O sea, gramaticalmente ese es un sustantivo femenino, pero eh, este sustantivo está dentro de esta otra categoría de los epicenos, porque son sustantivos que admiten solamente un género gramatical. Sin embargo, el referente de esa palabra son seres de ambos sexos. Porque si pensamos en las hormigas, hay hormiga, bueno, es la hormiga, ¿no? Género gramatical femenino, pero hay hormiga macho y hay hormiga hembra. De la misma manera ocurre con la palabra búho. Gramaticalmente es masculino, el búho, o sea, gramaticalmente. Sin embargo, esta palabra refiere a los seres de ambos sexos, ¿no? Ahora, en la lengua, ¿cómo indicamos que se trata de uno u otro? Porque podemos decir el búho macho o el búho hembra. De la misma forma, la ballena. Uno podría pensar que la ballena siempre es femenino, pero hay ballena macho y hay ballena hembra. O lo propio ocurre con el delfín, por ejemplo, ¿no? Uno diría, pero es macho. Gramaticalmente sí, pero en el entorno cultural, digamos, en el entorno biológico, hay machos y hay hembras. Solo que gramaticalmente existe una sola palabra, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al género. Hemos hablado del género masculino, femenino también. Luego hemos dicho que hay sustantivos que se caracterizan por un género común, ¿no? Dice aquí sustantivos que tienen la misma forma para ambos sexos o para ambos géneros, en cuanto al sustantivo de género común. En cuanto al sustantivo de género epiceno, hay que señalar aquí que tienen un solo género gramatical. Solo vamos a colocar de amarillo. También podemos encontrar sustantivos de género ambiguo. Por ejemplo, son sustantivos que pueden usarse con artículos masculinos o femeninos sin cambiar su significado. Esto ocurre generalmente con palabras como mar, azúcar, calor, ¿no? O sea, son ambiguos. Son ambiguos en tanto pueden usarse con ambos artículos. Por ejemplo, en algunas variedades del castellano peruano se escucha decir el mar, pero yo también he escuchado decir la mar, o el azúcar, pásame el azúcar, o pásame el azúcar, o está haciendo mucho calor. Sí, pues, el calor es terrible, o sí, pues, la calor es insoportable. Entonces, lo que se puede apreciar aquí es que hay sustantivos, existen sustantivos como estos, donde se pueden usar, digamos, indistintamente con artículos masculinos o femeninos, que de hecho se escucha, ¿no? Se escucha decir a aquellas personas que hablan español, como nosotros, decir el mar, la mar, el azúcar, el calor, la calor, ¿no? Sin cambiar el significado, ¿no? Porque cuando uno dice, por ejemplo, la hormiga, ¿no? Cuando uno dice el estudiante o la estudiante, ya cambiaste el significado. Si tú le dices el estudiante, te refieres a un varón. Si dices la, te refieres a una mujer. Pero cuando yo digo el calor o la calor, yo me refiero exactamente a lo mismo, al calor. Solo que
gramaticalmente la puedo o lo puedo referir con él o con la, ¿no? Pero digamos, da el mismo significado. Esos son sustantivos, diríamos, de género ambiguo. También hay sustantivos de género heterónimo. Se refiere a sustantivos que tienen palabras completamente distintas para cada género. Vamos a destacar esta parte. Palabras completamente distintas para cada género. Es decir, heterónimo quiere decir un nombre distinto, o sea, hay un nombre, hay un término, una voz, una palabra para referirse al masculino y hay otra palabra para referirse al femenino. Por ejemplo, hombre y mujer. Hombre refiere al varón, mujer refiere a, a la fémina, ¿no es cierto? O caballo y yegua. Estamos frente a heterónimos, nombres que refieren a algo diferente, o toro, vaca, por ejemplo. En el caso de toro, vaca, estamos hablando de las reses. Es una sola res, solo que uno es macho y otro es hembra. Pero para decir que uno es macho y otro es hembra, existen palabras, nombres distintos, un nombre para el macho y otro nombre para la hembra. ¿De acuerdo? Eso es para comentar un poco. Esto es en cuanto al género. Ahora bien, en cuanto al número, que es otro accidente del sustantivo, recuerden ustedes que cuando hablábamos de los accidentes del sustantivo, básicamente estábamos hablando de dos, el género y el número. Hemos hablado ya del género. El número es otro accidente del sustantivo, en tanto el sustantivo también se ve afectado por el número, o sea que el sustantivo también cambia, también se modifica. Este accidente también lo influye, digamos, en la variación del sustantivo, que es el número. Y hablando del número, el número puede ser singular o puede ser plural. Cuando hablamos del número singular, dice aquí, se usa cuando el sustantivo hace referencia a un solo ser, objeto, idea o concepto. Un solo ser. Vamos a destacar esta parte. Por ejemplo, sustantivos como casa, árbol, perro, silla, sol, etcétera, hacen alusión a un solo ser, ¿no? A diferencia de aquellos sustantivos con número plural, indica la presencia de dos o más seres, objetos o conceptos, se forman generalmente agregando s o es. Por ejemplo, casas, árboles, perros, sillas, soles. Entonces, este es otro accidente del sustantivo que permite que el sustantivo se modifique. Se puede modificar en singular o en plural, ya para tenerlo un poco en cuenta. Ahora, no sé si ustedes se acordarán, yo estoy seguro que sí, porque ven todos los videos. Nosotros estamos en el video número 22, ¿de acuerdo? Y estamos hablando aquí de los accidentes del sustantivo. Se acordarán, se acordarán que en la sesión 19 hablamos de morfología e introducimos algunos conceptos sobre morfología en la sesión 19. En esa sesión hablábamos de los morfos o de los alomorfos y decíamos que los morfos o los alomorfos eran o son realizaciones del morfema. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en el morfema plural en castellano, en español, este morfema de plural tiene dos realizaciones, S y ES. Nosotros pluralizamos con el morfo S, que yo lo voy a colocar aquí, a ver, de amarillo. Voy a sacar de amarillo este morfo S. Nosotros pluralizamos con este morfo S cuando
Se aplica a sustantivos terminados en vocal átona no tónica. Se les añade, dice, S. Por ejemplo, mesa, mesa. Mesa termina en vocal átona, o sea, la A, ¿no? Entonces, cuando tengas tú palabras que terminan en vocal átona, o sea, que no es tónica, como mesa, vas a añadir la S. Terminas en vocal átona. Por ejemplo, libro, ¿no? Libro. La O es átona, de la misma forma como lo es en mesa, mesa. Es como libro y mesa acaban en vocales átonas, yo pluralizo con S. De la misma forma ocurriría con taza, tazas. Se acaban en vocal, pero en vocal átona. Ahora, el otro morfo, es decir, la otra realización del plural, que es ES, yo voy a destacar esto de verde. Esta realización particular del morfema plural, este holomorfo o este morfo, ocurre cuando el sustantivo termina en consonante o en vocal tónica, I o U. Se añade ES. Por ejemplo, papel. Papel es una palabra grave que termina en consonante. Entonces la regla nos dice que cuando la palabra termina en consonante, como papel, yo le voy a añadir ES. Entonces si quiero pluralizar papel, diría papeles, ¿no? Porque acaba en consonante. Toda palabra que acaba en consonante se le añade este alomorfo que es ES. O en vocal tónica, ¿no? Limón, por ejemplo, acaba en consonante, por lo tanto, la forma plural es ES, limones. Pero nos dice también que si acaba en vocal tónica, I o U, también se añade ES. Por ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes, rubí, ¿no? Aquí la palabra rubí acaba en una vocal tónica. Por lo tanto, yo le añado ES, rubíes. Entonces, esta es una aclaración en cuanto a la realización del número. Es decir, este accidente gramatical del sustantivo, que es el número, permite también que el sustantivo varíe, que el sustantivo se modifique. Y se puede modificar además mediante dos alomorfos, S y ES. ¿Ya? Vamos a ver una última observación. También podemos hablar del número de forma, o sea, el número en cuanto al plural irregular. Vamos a decir que hay un plural irregular. Nos referimos con eso a aquellos sustantivos que presentan irregularidades en su pluralización. Por ejemplo, luz, ¿no? La palabra luz, el sustantivo luz, es irregular en tanto cambiamos la Z por la C, ¿no? Esa Z, esa grafía la cambiamos por la C. Y luz pasa a ser luces, ¿no? Fíjense ustedes, luz pasa a ser luces, o pez pasa a ser peces, o lápices pasa a ser lápices. A eso nos referimos con plural irregular, ¿ya? Ahora, existe también un plural invariable, es decir, hay sustantivos que no cambian su forma en plural. Es decir, hay sustantivos que funcionan como plural y al mismo tiempo como singular. Yo puedo decir, por ejemplo, el análisis, ¿no? En singular, o sea, análisis puedo usarlo en singular, el análisis, pero también puedo utilizar esa misma forma, esa misma palabra en plural, los análisis, o la crisis, las crisis, el tórax, los
tórax. Sea entonces en singular o en plural, la forma no cambia, es exactamente la misma. Estas son entonces algunas otras variaciones de cómo puede ser afectado el sustantivo por el número. Muy bien, en esta sesión 22, entonces, hemos hablado acerca de los accidentes del sustantivo. Como hemos dicho al inicio, esta es una sesión importante porque a pesar de que no hay preguntas relacionadas directamente con este tema, también es verdad y es bastante cierto que muchas preguntas de los exámenes de admisión anteriores de San Marcos, muchas preguntas implican un conocimiento sobre los accidentes del sustantivo. Es decir, para que tú puedas resolver otras preguntas, como los casos de concordancia, por ejemplo, necesitas tener nociones objetivas de qué cosa es género y qué cosa es número, y cuántas clases de género existen, como cómo puede el sustantivo variar en función del número, que es lo que hemos visto en esta sesión 22, para poder revestirnos cognitivamente mejor y poder dar futuros exámenes de admisión también mejores. Muy bien, esto ha sido todo como parte de la iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Nos vemos en una próxima sesión, que es la sección 23, donde hablaremos del adjetivo. Ese será el tema, el foco en la sesión 23. Muy bien, los invitamos a que puedan ustedes interactuar, comentar, quizás darle me gusta para que podamos seguir elaborando muchos más materiales para ustedes. Y si tienen alguna pregunta sobre este tema, adelante, pueden ustedes escribir, consultar en en el canal respectivo donde se va a subir este video. Muy bien, nos vemos y ya prontamente subimos una próxima sesión. Saludos con todos.